Yo soy Marga Esteban, voy a hacer 68 años este mes y mi recorrido empieza con 7 años, que tuve un accidente muy fuerte de coche y a raíz de entonces pues mi vida es con dolor. Una de las peores cosas que tiene esta enfermedad es la incomprensión de los de cerca, la incomprensión de los más lejanos, pero sobre todo la incomprensión médica y el descreimiento que tiene, o sea, no nos creen. El apoyo que tienes es alguien que igual es muy cercano y se mete en tu papel y entonces ahí lo ves, pero en general es muy invisible. Y también quisiera decir que mucho más invisible que la nuestra es el síndrome de fatiga crónica, porque ellos ni salen muchos a la calle porque no pueden. Entonces, bueno, yo me solidarizo con ellos desde aquí. Por otra parte, lo que yo les digo siempre a mis amigos y a mis compañeras, compañeros, es que a mí me encantaría tener unas vacaciones sin dolor. ¿Dónde hay vacaciones sin dolor? A ese país quiero ir yo y allí vivir, porque todos los días vivimos con dolor y yo les llamo gestionarlo. No me lo gestiono como puedo. Sí me he concienciado en el sentido de que creo que hay que hacerla más visible la enfermedad. Mi cuerpo tiene fibro y luego las enfermedades que puedan ser concomitantes, pero mi mente no. Mi mente no. Hoy por hoy no. Vale, pues esta es Marga, que por suerte espero no emocionarme porque está aquí hoy y es su presentación en sociedad de este proyecto. Y bueno, vamos al lío. Invisible, la definición literal es que las cosas que no podemos ver, ¿no? Y bueno, la enfermedad que padece Marga es, pues eso, invisible para la gente. Creo que me he equivocado de presentación, pero bueno, no pasa nada, he cogido la memoria. ¿Puedo parar un segundito? Perdón, ¿eh? Bueno, lo dicho, invisible, que no puede ser visto. Bueno, aquí os enseño un poquito la estructura de la presentación. Vale, en cuanto a la idea principal es contribuir a dar visibilidad a las personas que padecen esta enfermedad, al igual que otras enfermedades crónicas que son, pues eso, silenciosas y son invisibles para la sociedad. Como datos de fibro, para los que no sepáis, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que no tiene cura y que, bueno, que en nuestro país la padece el 2,4% de la población. La Sociedad Española de Reumatología estima que 900.000 personas en España tienen esta enfermedad. A nivel mundial la padece el 6,3% de la población y, bueno, como dato relevante, el 85% de las personas que padecen la enfermedad son mujeres. Hay muchos hombres sin diagnosticar, pero bueno, el índice es 85 frente a 15. Y bueno, el objetivo del proyecto, pues eso, con el corte documental que tiene, es pues eso, hacer visible para la gente la realidad que padecen estas personas que a simple vista no se ve. Vale, en la parte de referentes, en la línea que va mi proyecto, me he fijado pues gente que ha trabajado con objetos para hacer narrativas, gente que ha trabajado con sus proyectos para dar visibilidad a diferentes enfermedades y cosas que hay en la sociedad, y para la estética también me he fijado un poco en los objetos. En la parte de documental, Graciela Iturbe y Sophie Cole, que ambas han utilizado
los objetos para hacer sus narrativas. Luego, por el fin social y la visibilidad, Hannah habla sobre la homosexualidad en mayores, pues que queda como muy invisibilizada cuando van cumpliendo años. Thérèse Frare, esta es la foto que cambió la visión que tenía el mundo sobre el SIDA. Fue muy potente y a día de hoy se sigue utilizando, desde los años 90. Nancy Borovic, no es tanto la visibilidad que le da la enfermedad, sino cómo lo llevaron sus padres en el tratamiento de quimioterapia, que llevaron paralelamente los dos a la vez. Y luego Laia Abril, que con este trabajo da visibilidad a la bulimia. En el caso de Miyako Ishiguchi, me he fijado en ella por cómo monta sus exposiciones, que utilizando objetos y fotos de su madre, que es desde el proyecto Mothers, utiliza distintos tamaños y hace unas composiciones que lo veo bastante como para presentar este proyecto en sala. Luego, por ser un referente de la fibro, Frida Kahlo, por pintura. Frida no sabía que padecía fibromialgia, pero lo plasmó muy bien en sus obras y lo representó muy bien. Vale, luego Lina Massana, por su trabajo sobre las enfermedades crónicas invisibles. Y en cuanto a las maquetaciones de fotolibros, Lander Rezola y David Cata. Me gusta mucho la edición, cómo hacen en el interior de los libros y luego cómo queda el formato del fotolibro, que es pues bueno, tipo A5. Vale, esto ya os he contado un poco, pero bueno, como reflexión me he apoyado en diferentes referentes que hablan sobre la visibilidad de diferentes enfermedades, pero bueno, no he encontrado ninguno que hable sobre la fibro. Y bueno, pues eso, aspiro a dar visibilidad a la realidad a la realidad de mi protagonista y bueno, pues y contribuir un poco para que otras personas que sufren la enfermedad pues también sea visible. En cuanto al proceso creativo, con la forma que he articulado el fotolibro, lo que invito es al espectador a que interactúe con el libro y que genere su propia narrativa, sin darle un orden cronológico ni un orden establecido a las fotos, que todo se puede mover. Bueno, antes de pasar, he hecho el prototipo del fotolibro y bueno, pues se lo dejo al tribunal para que le eche un vistazo. Igual me he adelantado, porque no hemos llegado a la parte de la maquetación. Vale, en cuanto a los ámbitos técnicos, aquí me voy a acordar de Borja, que siempre nos ha enseñado a cómo renombrar y varios. En cuanto al equipo utilizado, he utilizado mi cámara de siempre, estas diferentes ópticas, y para la parte del escaneado de los informes médicos y las recetas médicas de Marga, he utilizado el móvil con esta aplicación de Cam Scanner. Y bueno, para la parte de vídeo, pues nada, la misma cámara, trípode y un micro de solapa. Vale, para el renombrado he utilizado Bridge, como siempre. He metido las palabras clave y luego he cambiado el nombre del lote y lo he ubicado. Para la postproducción de las imágenes he utilizado Lightroom y bueno, no ha habido muchos cambios en mis fotos, excepto que, pues bueno, en el primer ejemplo tomé directamente en blanco y negro las fotos y la edición ha sido pasarlas a color. En las dos siguientes unificar un poco la temperatura de color y algún reencuadre, pero así a grandes rasgos eso es todo lo que tienen mis fotos. Para la postproducción del audiovisual finalmente he decidido utilizar DaVinci, que me ha resultado bastante más fácil que Premiere y más ágil. Y bueno, estas son las imágenes de partida para montar la propuesta final. Y bueno, y aquí va un poco la maquetación. Sobre la foto utilizada, de portada, por ejemplo, los informes y la tapa del fotolibro van en papel cebolla, para que se deje como ver
entre medias, pero que lo tengas que quitar para poder ver la foto, bien. Y bueno, pues os paso un poquito la maquetación. Las recetas médicas irían sueltas en el libro y los informes médicos y así irían sujetos con una cuerda. Este sería el acabado. Bueno, les he dejado el fotolibro, el prototipo. Y bueno, para la recreación visual del espacio expositivo, mi idea es que sea una sala diáfana con una iluminación que nos recuerde a, pues eso, no sé, a esos hospitales, esa luz como fría. La idea principal sería entrar a la sala y encontrarnos una pantalla donde esté el teaser promocional que nos cuente un poco las vivencias de Marga y luego hacer un recorrido de derecha a izquierda por la sala donde vayamos encontrando pues, diferentes momentos de su día a día y de su otra realidad, la que no se ve. No estarían puestas todas las fotos que van en el fotolibro, porque la idea para la exposición es que sea una exposición itinerante y poderla variar o poderla tener en dos espacios a la vez, como centros cívicos o centros médicos o instituciones o asociaciones, para darle mayor visibilidad y que llegue a más gente. En cuanto al panel, vale, aquí estaría el de A1, que es el formato digital que se nos pedía, a 300 pp en A1, y bueno, aquí tenéis el físico que teníamos que imprimir en A2. Vale, el tema de la autorización, que, bueno, pues la autorización que se nos pedía por los derechos de imagen y tal. Vale, en cuanto al presupuesto, yo creo que es bastante factible y bastante accesible y bueno, mi intención es, para poder amortizarlo y materializarlo, pues presentarme alguna beca, buscar alguna subvención o alguna ayuda, pues bueno, para poderlo imprimir, y tanto el fotolibro como la exposición. Y vale. En cuanto a la temporalización, en mi caso, supongo que en el de varios, el pronóstico era otro, pero bueno, al final hemos llegado a tiempo para la entrega y bueno, pues nada, se ha reestructurado. Y bueno, pues como conclusión, después de todo el camino recorrido con Marga para llevar a cabo este proyecto, pues deciros que yo me siento súper orgullosa con lo que ha quedado y la verdad que muy satisfecha. Y sí es verdad que ha habido muchos giros, ha tenido este proyecto, pero bueno, creo que al final le hemos dado una forma chula y vuelve a su origen, ¿no? A hacer visible lo invisible. Y bueno, me toca dar las gracias a toda la gente que ha contribuido a que este proyecto se cierre y se cierre así. El fotolibro a mí me encanta, o sea, no me puede gustar más. Y también quiero hacer mención a todos vosotros en general, y agradeceros los conocimientos adquiridos en este tiempo, que yo creo que pueden estar, o que están latentes en este proyecto. Y nada, gracias por vuestra atención. No sé si me queda tiempo porque al final no me he puesto el crono, pero yo os quiero presentar a Marga, que es mi talismán hoy y que llevo mucho tiempo, todos habéis oído hablar de ella, y bueno, pues yo os la quiero presentar, porque sí, porque os la quiero presentar a Marga. ¿Vienes, Marga, porfa? Bueno, os la quiero presentar porque... Muy emocionada. Me ha dicho antes de entrar que os contase que ella no se ha maqueado ni nada en ningún momento para las fotos, que es naturalidad. Hoy, ahora, como estaba. Se nos ha emocionado. Pero bueno, que yo le quiero dar las gracias encarecidamente porque está llorando Erika también. Está llorando Erika también. Sí, le quiero dar mucho las gracias porque es duro lo que pasan y sabía que la iba a preparar, pero bueno, que estoy muy contenta de haber hecho el trabajo con ella y
Y eso. No, yo simplemente he sido un mero instrumento. A mí me dijo, ¿te prestas ahí? Bueno, me puse a llorar como una loca. Yo, ¿qué soy yo para hacerme nada? Y bueno, después ha sido todo muy sencillo. Y ¿podemos? ¿Cuándo puedes? Cuando tú quieras. Yo, venga, pues sin más, he sido un objeto para ella que, vamos, ni soy fotogénica, ni nunca nada, en absoluto. Pero yo dije, bueno, yo si te sirvo para lo que tú necesitas, y a mí me viene muy bien para hacer desde nuestra asociación, que es Mañoscua, más visible la enfermedad, pues dije, pues dos objetivos, ¿no? O sea, Sí, y dos luego por la uno. amistad por medio, o sea que fenomenal. Y con esto no quiero influir en la nota, ¿eh? Nada que ver, ¿eh? Simplemente ha presentado el objeto que soy yo. Bueno, nada, que muchas gracias. Muchas gracias, Marta.
irreales del mundo de los sueños y el subconsciente. La estética va a ser creativa, original y muy colorida. Vale, pues para adentraros un poco en mi proyecto tengo que explicar primeramente qué son los sueños, que todo el mundo hemos tenido alguna vez, pero voy a explicar. Para eso me he referenciado en John Hallam Hobson, que dice que los sueños es una actividad mental que ocurre en el sueño y se caracteriza por una imaginación sensomotora vivida que se experimenta como si fuera la realidad despierta. Esto quiere decir que pues, todo lo que vivimos, las experiencias que tenemos, los pensamientos buenos o malos o deseos reprimidos, pues se representan a través de nuestro subconsciente cuando soñamos. La producción onírica pues, comienza durante el día, como he dicho, por las experiencias y pensamientos preconscientes. Para el significado de mis sueños me he referenciado en Sigmund Freud, que es el autor de La interpretación de los sueños, que es un libro que también fue un impulso definitivo que lleva a los surrealistas a crear obras en torno a los sueños. La interpretación de los sueños es el arte y la técnica de asignar significado a los diversos componentes, elementos e imágenes que aparecen en los sueños. Ese simbolismo de los sueños tiene relación con la persona humana, con su propia vida anímica, el sistema inconsciente de cada uno y los deseos que se manifiestan en pesadillas o en sueños. La interpretación de los sueños permite afirmar que cada elemento manifiesto está siempre en representación de otro latente. Quiere decir que todo lo que soñamos y las imágenes que tenemos cuando soñamos no son realmente lo que representan, sino que es un trasfondo que tienen detrás que significa otra cosa. Por ejemplo, si soñamos con que se nos caen los dientes, no significa realmente que tenemos inseguridad, miedo al cambio, porque cuando se nos caen los dientes pues estamos en una etapa de la vida en la que nos desarrollamos y pasamos a otra etapa de madurez. Y eso significa pues, en el sueño que tenemos miedo a ese cambio. Muy bien, como ya he dicho, pues el movimiento surrealista también es un factor importante en mi proyecto porque el mundo onírico pues, cobró gran importancia cuando surgió este movimiento. El surrealismo se desarrolló en Europa en 1918, aunque no se estableció hasta 6 años después, en el 24, gracias a André Breton y su libro El manifiesto del surrealismo. En él explica el inconsciente, la realidad, los deseos y los sueños, y cómo el surrealismo es capaz de trasladarlo al mundo del arte. Él dice que hay 2 métodos para hacer el arte surrealista. La forma automática, que son ideas espontáneas sin ninguna coherencia, como Miró, que conocemos que no tiene ningún sentido sus cuadros, y la naturalista, como Magritte, que es algo figurativo que sí que a primera vista pues, vemos lo que es. Luego, esto es una frase que dicen los surrealistas, que el surrealismo no es un mero movimiento artístico, sino una actitud ante la vida. Para los surrealistas, soñar adquiere más importancia que lo que pueda pasar despierto. Lo llaman la otra mitad de la vida. Vale, pues aquí os voy a decir algunos artistas en los que me he referenciado. Primeramente, Salvador Dalí, que es el más famoso de los surrealistas y su nombre pues, pasó a ser sinónimo del movimiento surrealista, de lo importante que es. Para Dalí los sueños y la imaginación eran fundamentales en el proceso creativo, pues como yo también, que en mis sueños es fundamental para crear las fotos que he hecho. Luego también Joan Miró, como he dicho, en él me he referenciado en los colores vivos que utiliza para alguna de sus pinturas y los diferentes métodos y estilos que utiliza para sus obras. Luego también René Magritte, que para él lo importante no era lo que la obra mostraba, sino aquello que ocultaba, y en mis obras, como voy a explicar después, hay una serie que lo que veis no es lo que quiere transmitir, sino que tiene un trasfondo significativo que también explicaré. Y juego con las segundas intenciones. Luego Frida Kahlo, que todas sus obras giran en torno a su biografía y su sufrimiento, y pues mi proyecto también gira en torno a mí, mi biografía, mis experiencias y mi subconsciente. Luego Bekinski, que fue un pintor que pintaba para fotografiar sus sueños. Todas son pesadillas y pues me referencia porque yo pues fotografío mis sueños. En referentes fotográficos me he basado en Lottie Davis, que hay un trabajo suyo llamado Memories and Nightmares, que trata de una serie de imágenes de personas allegadas suyas que tienen o recuerdos de la infancia o sueños, y coge el escenario de cada persona real, pero modelos que escoge ella que no son los reales para escenificar la imagen de sus amigos. Luego también a Nicolás Bruno, que que también recrea sus sueños y los apunta a modo de diario, como yo he hecho, y luego pues escenifica el sueño
y lo fotografía. Sus obras son surrealistas e inquietantes y son encarnaciones entre la vigilia y el sueño. Bueno, para entender también mi proyecto tengo que hablar de la psicología del color, que creo que todos sabemos un poco cómo es, pero todos sabemos que el color es capaz de causar un impacto emocional en las personas. La psicología del color es un estudio que dice cómo puede afectar el color al comportamiento humano. Todos sabemos que según el color que miremos, por ejemplo, los colores cálidos, pues... A ver, espera que me estoy yendo. Por ejemplo, entrar en una habitación de color rojo pues nos hace tener más calor, y entrar en una habitación azul nos hace tener más frío. Cosas como esa, no tanto psicológicas como físicas, también cambian, o sea, también el color hace que nos conmueva pues, físicamente, no solo psicológicamente. También factores como la edad, el sexo, el momento histórico en el que nazcas, influyen como en una persona percibe o interactúa un color. En la fotografía también podemos aprovechar los colores para contar historias dentro de nuestras composiciones, como yo he hecho. Aquí os voy a explicar un poco cada color. El rojo es el color que nos causa gran impacto visual y es el que más vemos a primera vista. En los antepasados está relacionado con la sangre, por eso la asociamos al peligro, a la violencia, a la vida. Luego evolucionamos y lo asociamos al fuego y también al calor, la luz y con ello a la destrucción y al dolor. El naranja proviene de un color ocre, de una pigmentación fotosintética y por eso también lo asociamos a las verduras, a las hortalizas, a las frutas y de ahí que sea refrescante y energético. Y lo asociamos al optimismo, al entusiasmo, a la alegría. El amarillo, Frida Kahlo lo describió como locura, miedo y enfermedad, aunque también como sol y alegría. Es un color muy versátil, porque según cada persona pues, lo asocia a lo malo o a lo bueno. También está asociado al color oro y con ello a la riqueza y también al egoísmo, y este es un color que causa mucha fatiga visual debido a sus propiedades reflectantes, ya que si estamos mucho tiempo exponiéndonos a verlo, pues nos hace tener mucha fatiga visual. El verde es un color secundario entre el azul y el amarillo, y lo asociamos siempre al entorno natural, a los paisajes, al verde. Asociamos este color al renacimiento, al crecimiento y a la determinación. El azul siempre lo asociamos al cielo y al mar, y con ello nos transmite tranquilidad, relajación, confianza. El rosa es un color que llegó muy tarde a la paleta de colores, pero es un color de gran versatilidad emocional, ya que los rosas claros transmiten alegría, juventud, amabilidad, sensibilidad, y los rosas oscuros, amor, pasión, erotismo, confianza. Y el púrpura es un color intermedio entre el azul y el rojo. Del azul toma el efecto calmante y del rojo la vibración visual, por lo que estimula mucho la creatividad. Se usa para transmitir lo surrealista, lo moderno y lo artificial. Bueno, pues dicho esto, de todos los referentes que habéis visto, pictóricos, fotográficos y de la psicología del color, me he basado en cada de ellos con unas pinceladas muy por encima y que me han hecho pues, crear mi propio estilo en las imágenes y me han alentado a sacar mi propio enfoque de mi proyecto fotográfico. Ahora voy a explicar mis dos series fotográficas. Bueno, voy a empezar. La primera serie, bueno, para el proceso de esta serie, primero, cada vez que soñaba, me levantaba, apuntaba en un diario mi sueño, luego realizaba el boceto de la imagen que yo quería representar en ese sueño, la que más me ha impactado cuando soñé, luego he indagado en el significado de cada sueño y he buscado los referentes para cómo quería que fueran las imágenes finales. Bueno, los referentes para esta serie son, por ejemplo, Mr. Cut and Stick, que es una serie de personas que se dedican a crear collages y animaciones con recortes de revistas, creando composiciones surrealistas. Luego también Francisca Pageo, que para ella el collage es un método de composición que se utiliza para reunir diferentes elementos y crear uno nuevo. Luego Adam Hale, que él dice que convierte algo desechable en algo permanente, pues usando también recortables de diferentes revistas, y luego también los transforma digitalmente con retoques. También he utilizado un proyecto, un trabajo que hice yo en segundo de foto llamado Árbol Genealógico, que cogí pues, fotografías antiguas de mi familia y digitalmente las recorté y las puse encima unas de otras, dando otra imagen final a lo que era inicialmente. Bueno, la estética, estas son las fotos finales, la estética de esta serie es minimalista, colorida y literal. La imagen es literalmente el sueño porque tiene un trasfondo significativo diferente a lo que se ve. Esto quiere decir que yo he usado los elementos básicos y lo menos posible
para hacer la imagen, porque quiero que se plasme objetivamente lo que es el sueño en sí, para forzar a la persona a leer el significado del sueño y que vea que es totalmente lo contrario a lo que se ve a primera vista. Cada sueño también contiene un fondo diferente, con un color que juega también un papel fundamental en la foto, ya que transmite sensaciones opuestas a lo que significa el sueño en realidad. Es otro factor para despistar, al igual que la objetividad que utilizo. Por ejemplo, he puesto como ejemplo un sueño que es para mí el que, por lo que significa este sueño, más me representa, que es el sueño del chicle, que yo sueño todo el rato que tengo un chicle en la boca muy grande, que por más que lo estiro y lo estiro e intento sacármelo de la boca, no lo consigo. Espera. Bueno, esto es indicativo de que el chicle pues tienes que romper con la rutina diaria, porque el chicle es algo que masticamos y es una acción muy monótona, igual que la rutina que hacemos diariamente. Esto simboliza que hay un problema que no estás logrando solucionar. En mi caso, por más que lo estiro, solo logro atragantarme, me atraganto con el propio chicle, lo estiro, no sale de mi boca y me levanto toda llena de babas porque pues, lo siento tanto en el sueño que me levanto así. Significa que hay un problema o situación en la vida que no logro solucionar por más que lo intento. Esta es la imagen final, está compuesta por dos imágenes originales, las que ves ahí abajo. Luego la elección del color rosa claro en el fondo es para darle sensación de dulzura, infantil, adorable, aunque el sueño en realidad significa todo lo contrario, lo que os acabo de explicar, que es angustia. Y ambos elementos están situados de manera que ocupen todo el lienzo horizontal, creando una línea de fuga que suma dinamismo y efecto de movimiento a la imagen. Estas son las imágenes finales, que bueno, os voy a decir el título de cada sueño. Este se llama Encerrada, Fotosíntesis, Caída de dientes, Ojo de Horus y Chicle. Luego, los sueños sin significado. El proceso creativo es el mismo, el apuntado, realizo el boceto, indego en el significado y luego busco los referentes. Estos son los bocetos. Los referentes para esta serie son diferentes. Monique Yvonne es una fotógrafa que destaca gracias a las luces y los colores que utiliza para realizar sus fotografías. Nos transforman a algo mágico e irreal. Y luego Saea Copian-de-Tar, que sus composiciones pendulan entre los sueños y la vigilia y la realidad. Pinta las fotografías después de hacerlas para sacar a los sujetos de la realidad y situarlos en su propio mundo etéreo. Luego Paulina Washington, por último, juega con las luces, las sombras y sobre todo con los colores para crear poesía visual. Esta es la segunda serie, que es totalmente diferente a la primera. Es colorida, pero al contrario de la primera es subjetiva. Así que las imágenes no tienen un trasfondo significativo como en la primera, pero doy rienda suelta a la imaginación del espectador y en esta serie experimento con los colores y el significado. Gracias al color que juega cada fotografía hace que destaque o comunique, pudiendo generar al espectador un sentimiento diferente y así interactuar de manera distinta con esta segunda serie. Bueno, aquí no se ve claramente, pero todas las fotos tienen un ruido que lo he añadido con un fin estético y también para emular ese grano de las fotografías analógicas y darle un aspecto cinematográfico. Otra vez otro ejemplo, he elegido el de reflejos. Este es un sueño pues, que no me reflejo en ninguna superficie, ya sea cristales, espejos, todo. Y cuando llego a mi casa y me reflejo en el espejo que siempre me miro, mi cara está totalmente desfigurada. En esta fotografía he elegido el color amarillo como símbolo de locura y también en cierta parte de miedo, y también con este color quiero transmitir la fatiga visual en el espectador que yo siento cuando me veía en el espejo, en el sueño, porque de tanto exponerme... Uy, toque para cancelar. ¿Qué pasa, Borja?
Eso, como os estaba diciendo, pues he elegido el color, perdón. He elegido el color amarillo pues para crear fatiga visual en el espectador cuando la ve, que se sienta identificado conmigo a como yo me sentía cuando me miraba en el espejo y veía mi cara distorsionada. Aquí la imagen final de reflejos, compuesta por 2 imágenes originales y 2 imágenes sacadas de internet, que son las grietas. Pues primeramente, pues en la fotografía que no estoy yo reflejada, le he puesto un color más amarillo intenso para proyectar más fatiga visual. Luego he enfatizado también las verticales para que estén más rectas. He añadido grietas en las paredes para fortalecer el aura tétrica de la propia imagen y luego he colocado el reflejo de mi imagen distorsionando mi cara y también poniéndolo en más amarillo. Esta es la segunda serie, que los títulos son TVO, de TVO. Esta es Elévate, Apagón, Reflejos y Múltiple. Bueno, pues ahora llega el momento de la exposición. Yo, cuando me dijeron cómo imaginaba mi exposición para exponer mis fotos, siempre que entro a un espacio, un museo o una exposición, pues lo primero que mi mente hace, como está todo iluminado, pues es fijarme en todo el espacio, en el mobiliario, la decoración, las obras, y así me hace ver pues por dónde quiero empezar también a ver la exposición. Pues yo quería jugar con ese aspecto, con la luz. La idea de mi espacio interior es un pasillo totalmente oscuro y lo único que se verán son puntos de luz en el suelo por los que la persona tiene que dirigirse, y hay un sensor que cuando estés encima del punto hay un foco que ilumina la fotografía, y así también tendrá mucho más impacto cada fotografía cuando la veas. Bueno, el edificio el edificio es un pasillo de 25 metros de largo, 4 metros de ancho y 3,20 metros de alto, y lo compone en un largo pasillo negro y al final una habitación blanca con 3 puertas, 2 a los extremos y una que separa el pasillo de la habitación blanca. Las imágenes están colocadas, cada serie de imagen, en una pared diferente, 5 a un lado y 5 a otro. Luego los puntos de luz en el suelo por los que tienes que dirigirte, y en el techo hay puntitos de luz súper pequeños, dando parecer que es un cielo estrellado, como que entras a otro mundo, es de noche, pues típico del mundo onírico, ¿no? Mundo de los sueños de noche. Este es otra vez el pasillo. Y luego al final del pasillo llegas a la habitación en blanco, que es por donde se tiene que salir, y aquí en la pared estará... Ay, perdona, se me ha olvidado decir una cosa, que antes de entrar en todo el edificio, en la fachada del edificio pondrá mi título del proyecto Oniria y una breve sinopsis del proyecto, lo que he explicado al principio, y mi nombre para poner en situación a la persona cuando entre y vea todo oscuro, pues más o menos lo que va a ver, pues al menos el mundo de los sueños. Pues bueno, cuando llegues a la habitación en blanco, pues pondrá en la pared que este proyecto es un work in progress, que va a continuar con los sueños ajenos de las personas que quieran entrar. Debajo pondrá mi código QR para entrar, por si quieres indagar o saber el significado de mis sueños o saber más allá sobre mi proyecto. Y debajo pues invitaré a la persona a que me envíe su sueño, si quiero que lo interprete o lo represente, y así formar parte de mi proyecto, que lo haré a la larga como continuidad. Bueno, mi espacio lo he podido denominar como una especie de performance en el que el espectador realiza la acción de seguir los puntos de luz del suelo e interactuar con las imágenes iluminadas, para ver lo que le transmite cada una. La finalidad de la performance es que el público juegue el papel principal y el espacio y las obras sean los cooperadores para ello. Bueno, yo considero que una imagen, a los 15 o 20 segundos de verla, pues ya tienes lo que más te ha impactado, ya lo has visto. Entonces considero que mi recorrido pues debería durar unos 5 minutos más o menos, hasta llegar a la habitación en blanco. Y luego cada uno que se quiera parar más en una imagen o lo que sea, pues... Bueno, la reflexión y comparativa de mi proyecto, yo pienso que es una aportación muy personal que yo expongo al público, revelando mis sentimientos, pensamientos, mis miedos, mis deseos, es decir, mi propio subconsciente. Lo que hace mi trabajo diferente a los demás, como he dicho anteriormente, que es algo muy personal, porque expongo mis sueños y que invito a que la gente interactúe con ellos y se sientan parte también de ellos. Y en un futuro, como continuidad de mi proyecto, quiero interpretar los mejores sueños que me mande el público. Bueno, este es mi panel,
¿Lo paso? Bueno, ¿lo veis? Bueno, si lo veis aquí, claro. Pues este es el panel que he querido coger una imagen de la primera serie en el que estaba mi cara rellena, no sé si os acordáis, mi cara rellena, lo que estaba aquí relleno lo he puesto en grande, el color y el grano lo he puesto pues también para representar la segunda serie que tenía grano, y los colores es una cosa que predomina mucho en mi proyecto, por eso he puesto los colores. Luego he puesto mi retrato, o sea, mi cara sin que se vea mi cara, para saber que es mío y que yo soy la que lo he hecho. Y luego aquí otra vez la sinopsis, que también está fuera del edificio, es la misma que pondría. Y bueno, por último voy a poneros el audiovisual. Uy. Bueno, si os ha gustado, bueno, si queréis decir algo sobre los sueños o si habéis tenido algún sueño, me gustaría saberlo, la verdad, porque yo soy muy curiosa en eso. Si habéis tenido algún sueño parecido al mío, o si os ha, o sea, si os ha venido a la cabeza algún sueño vuestro, no sé, parecido al mío.
días, mi nombre es Ainhoa García de Cortázar y vengo a hablaros sobre mi proyecto integrado, de The Book of Wisdom. Mi proyecto integrado consiste en ilustrar, interpretar mediante la fotografía lo que serían las ilustraciones y el texto del libro de The Book of Wisdom, del Festival de Tomorrowland, que es un festival temático y de música electrónica. Como antecedentes, mi mayor antecedente ha sido el trabajo de Ciudades Invisibles de Italo Calvino realizado el año pasado. Este trabajo consistía en interpretar mediante la fotografía 2 ciudades de este libro. Estas serían las interpretaciones que realicé en su día. Por otra parte, también en teoría fotográfica, este año hemos realizado la interpretación de un texto literario y 2 canciones. En cuanto a la idea, pues quería que fuera una idea personal, una idea que me motivara a la hora de realizarlo. Entonces, tuve como ciertos factores en cuenta a la hora de hacerlo. A decir qué iba a hacer. La primera sería pues, que fuera un tema de mi interés, con perspectiva a futuro. Por otra parte, quería utilizar un poco todos los conocimientos adquiridos durante el ciclo, que sería pues, utilizar, por ejemplo, la técnica de la apropiación, técnica del fotomontaje, tener en cuenta la toma fotográfica. Y bueno, uno de los objetivos que quería cumplir sería pues, representar y transmitir mediante la fotografía lo que cuenta este libro. En cuanto a la idea final, como ya os he mencionado en la introducción, sería ilustrar e interpretar mediante la fotografía las ilustraciones y el texto del libro del Festival Tomorrowland, The Book of Wisdom. Para contextualizar un poco de dónde viene la idea de un festival, la idea del festival surge hacia el 4500 a.C. como celebraciones en honor a los dioses. Posteriormente se empezaron a realizar eventos deportivos y a continuación se empezó a añadir lo que sería la música, hasta el punto de realizarse festivales que únicamente fueran de música. Para entender mejor también de qué trata mi proyecto, pues Tomorrowland es un festival de música electrónica, entonces os voy a decir qué es la música electrónica. La música electrónica es un tipo de música que emplea instrumentos musicales electrónicos y tecnología musical electrónica para su producción e interpretación. Como ya os he dicho, Tomorrowland es un festival temático, entonces pues para que sepáis un poco qué es un festival temático, es un festival que cuenta con una decoración que simula un mundo de magia y de fantasía. En el caso, aquí podréis ver algunos festivales que utilizan esta técnica este estilo de festival temático, donde se representa muy bien en lo que serían sus main stage, sus escenarios principales. Mi elección en cuanto al tema pues, ha sido Tomorrowland. ¿Y por qué he escogido Tomorrowland? Tomorrowland es uno de los mejores festivales de música electrónica del mundo, conocido por personas de todo el mundo, y junta a personas de 200 nacionalidades diferentes, juntando también a 400.000 asistentes anualmente. Tomorrowland cada año aplica su temática en su escenario principal, aparte de enseñarlo en diferentes aplicaciones de la marca. Y estos serían los escenarios de los últimos años. La temática en la que, el año en el que yo me voy a centrar sería el escenario de 2019, con la temática de Book of Wisdom de Return. El Tomorrowland es algo especial, ya que lo que son las entradas las envía en un cofre, en un packaging inspirado en lo que sería la temática de ese año. Aquí podéis ver los cofres de los años anteriores. Lo que sería la entrada del festival sería la pulsera. Y yo me he centrado en lo que sería el cofre del 2019. Este año el cofre venía con un libro. Este libro lo que hace es unir todas las temáticas de todos los años, toda la trayectoria del festival, mediante una historia ficticia e imaginada. Os voy a hacer un pequeño resumen, ya que con el tiempo que contamos pues no os puedo contar a detalle la historia, pero más o menos se podría decir que habla de una librería que se llama The Great Library, y en esta librería hay un consejo de sabios, que su cometido es proteger la historia de Tomorrowland. Entonces, son 10 sabios y 2 de ellos se convierten en antagonistas de la historia, decidiendo acabar con lo que sería la historia de Tomorrowland. Entonces, los demás sabios ven la necesidad de encontrar a 2 nuevos sabios. Estos 2 nuevos sabios son los protagonistas de la historia, que se llaman Jin y Tana, y recorren lo que serían los diferentes mundos, las diferentes ciudades de Tomorrowland para parar a las otras 2 personas que intentan acabar con todo. Van arreglando todos los inconvenientes que crean estas 2 personas malignas y así es como se desarrolla un poco la historia.
Para comprender un poco el cómo integra el libro lo que serían las temáticas de todos los años y los escenarios, pues este sería un poco el mapa que encontramos dentro del libro, y la historia se centra sobre todo en lo que sería el elixir de la vida y lo que sería el reino de Melodia. Como referentes, he tenido muchísimos referentes. Por una parte, he tenido unos referentes que son de mundos surrealistas, bueno, de creaciones de un aspecto surrealista, que crean pues eso, mundos imaginarios, irreales, trasladándote a una atmósfera pues, diferente. Por ejemplo, voy a explicaros uno para que entendáis un poco lo que hacen. Zakeazi realiza fotomontajes mediante, bueno, realiza primero una toma fotográfica y posteriormente hace un fotomontaje para crear un mundo imaginario. Por otra parte, he tenido estos referentes en cuanto a tema fotográfico y a la toma fotográfica. Por ejemplo, me gusta cómo trasladan el mensaje o la intención con la que realizan las imágenes. Andreas Gursky, por ejemplo, es un fotógrafo de arquitectura que me interesa cómo trabaja pues, lo que serían los tamaños grandes y cómo busca en el espectador que el espectador se acerque y vea a detalle lo que sería la imagen. En cuanto a pintura, por ejemplo, uno de mis grandes referentes ha sido Caspar David Friedrich, ya que consigue un conjunto muy llamativo en cuanto a la relación entre la figura humana y lo que sería el paisaje. Y como no, uno de mis grandes referentes, porque es en lo que se basa mi proyecto, sería Tomorrowland, y bueno, he tenido en cuenta sus 15 años de trayectoria, el cómo aplica la marca, cómo aplica este mundo imaginario para poder crear mi proyecto. Con el objetivo que he tenido a la hora de hacer este trabajo, pues ha sido el poder trasladar la magia que contiene el festival y este libro, mediante lo que sería la fotografía. Este proyecto se ha hecho de vista a futuro para poder proponerle a Tomorrowland lo que sería pues, la colaboración para realizar una nueva edición del libro, ya que solo lo tienen las personas que asistieron en 2019. Y en cuanto a la estética, pues como ya he dicho, es un mundo imaginario y se quiere ver pues, esa magia que queremos pues, trasladar. En cuanto al material que he utilizado, pues ha sido todo mi equipo fotográfico que he tenido durante este ciclo. He necesitado un ayudante que me ha hecho de modelo a la hora de interpretar al personaje de Jin, y por otra parte para ayudarme a la hora de realizar alguna toma. Yo he realizado los ajustes en la cámara y le he pedido pues, que realizara la toma en plan manualmente. En cuanto a extras, pues he tenido que comprar atrezo y materiales para realizar correctamente las fotografías. Y bueno, cada imagen se ha tratado por individual, ya que cada momento de la historia se realiza en un lugar diferente. Y he querido aplicar pues, todas las técnicas y disciplinas que hemos tratado durante todo este ciclo. En cuanto al orden de trabajo que he llevado a cabo, he realizado la toma fotográfica. A la hora de realizar la toma fotográfica he tenido en cuenta lo que sería pues, la ubicación, cómo la quería realizar, los esquemas fotográficos, o sea, he tenido en cuenta todo al respecto. Y luego mediante Bridge he realizado lo que sería la organización de archivos, el renombre de las imágenes, y con ello también he realizado la selección de las últimas imágenes que iba a utilizar para realizar la construcción. Con Photoshop he realizado los fotomontajes y con Lightroom la edición de color. En cuanto al desarrollo, no me voy a centrar en cada imagen, ya que al final os tendría que explicar qué pasa en cada imagen y no me da tiempo porque son muchas imágenes y no es viable. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso he hecho un fotomontaje y luego he hecho edición de color. He tenido en cuenta lo que sería la gama cromática al realizar la edición de color, y en algunos casos pues, he tenido en cuenta lo que sería el boceto de la imagen, o sea, de la ilustración que viene en el libro, lo he tomado como boceto para realizar mis imágenes. En este caso solo es edición de color, el boceto pues, he interpretado lo que sería el texto. En este caso he creado una composición diagonal, teniendo en cuenta lo que es enfoque-desenfoque para guiar un poco al espectador por lo que sería la imagen. En este caso he creado un fotomontaje utilizando imágenes libres de derechos de autor de diferentes bancos de imágenes, y también he realizado una toma fotográfica para completar lo que sería el resultado. En este caso he hecho una edición de color para resaltar lo que sería el objeto. Por ejemplo, en este caso, el resultado que quería obtener sería el siguiente de aquí, y como era algo complicado, bueno, la toma fotográfica ha sido muy importante.
Y bueno, también como no contaba con un laberinto de esas características y construirlo manualmente era complicado, he trazado el laberinto en lo que sería Illustrator y posteriormente lo he metido en Cinema 4D para darle ese volumen y ese toque de realidad. Y bueno, con Photoshop le he añadido lo que sería la textura. Por otra parte, necesitaba algunas imágenes que no he podido hacer, por lo que tiré de imágenes de libros de derechos de un banco de imágenes. Este sería el resultado. Mediante la edición de color se ha conseguido unificar lo que sería todo el conjunto. En este caso es una fotomontaje, edición de color, en este caso lo mismo. En este caso pues, se ha conseguido la mariquita de un banco de imágenes. Sería el resultado con la edición de color. En este caso pues, se ha interpretado lo que sería el texto y hay como una magia que es la he demostrado con una imagen de humo rosa y es como lo percibe el personaje principal. En este caso he tenido en cuenta a la hora de componer la imagen la posición en la que se iba a encontrar el personaje, implicando lo que sería la espiral áurea. Y bueno, he editado el color del vestido, ya que no tenía un vestido rojo. En cuanto a esta, por ejemplo, he tenido en cuenta que en el fondo se viese el árbol para contextualizar dónde ocurre la acción. En este he realizado una edición de color para que sea lo más parecido a lo que sería la ilustración. Y bueno, fotomontaje, edición de color. Y en este caso ha sido apropiación, no contaba con un escarabajo de estas características ni con un violín, entonces han sido imágenes libres de derechos y yo luego he realizado el montaje y lo he editado para que sea lo más parecido a lo que sería la ilustración. Aquí sería también un fotomontaje y edición de color. Y bueno, en cuanto a la exposición, se realizaría en Bruselas, ya que, bueno, del 11 de julio al 7 de agosto de este año, ya que son las fechas en las que se realiza el Festival de Tomorrowland en Bélgica y es en el momento en el que tengo mi público objetivo. Es decir, es donde voy a poder tener más asistentes con este interés. Luego sería la entrada gratuita y habría una tienda con la posibilidad de obtener lo que serían las imágenes impresas y el libro, que sería la nueva edición del libro. Habría una audioguía que cuando fueses viendo la exposición pudieses ir con el móvil, leer un QR y habría un audio que te estaría explicando de un modo resumido lo que sería lo que estás viendo en esa imagen o qué parte de la historia es, para que una persona que no conozca la historia también pueda ir a verlo. Lo que sería la forma de la sala sería en L, queremos que el público vea de primeras las imágenes, pero no todas, entonces de este modo conseguimos que las últimas no las vea. El recorrido sería de izquierda a derecha, en orden en el que se cuenta lo que sería la historia. Y bueno, habría unos bancos por la mitad que partiría la sala en dos carriles, por decirlo de algún modo, y ahí podría sentarse el espectador y observar lo que serían las obras o descansar. Y bueno, se ha hecho una selección de cuántas imágenes iría por pared, teniendo en cuenta la largura de la pared, cuántas imágenes son en vertical y cuántas en horizontal, y pues el espacio. Este sería cómo se vería de izquierda a derecha. Y en cuanto al audiovisual, pues he tenido muy en cuenta las características de la marca. Siempre los vídeos Tomorrowland los realiza con una introducción mediante texto, después incluye una voz de narrador muy específica, muy característica de lo que sería el evento, y realiza luego, añade una animación final que sería una mariposa que está hecha con engranajes. Posteriormente os lo pondré. Y bueno, estas serían algunas tomas del vídeo. Y luego he utilizado también dos vídeos de libros de derechos de autor, ya que no he podido realizar esa toma de vídeo. En cuanto al panel, bueno, pues la composición es en C, encuadro lo que sería el texto sería el título del proyecto y la sinopsis. He escogido estas imágenes teniendo en cuenta la gama cromática y por otra parte las 4 técnicas que he utilizado en todo el proyecto, que sería toma fotográfica y edición de color, toma fotográfica, fotomontaje y edición de color, toma fotográfica, fotomontaje, apropiación y edición de color y apropiación y edición de color. En cuanto a la conclusión, pues es un trabajo que he disfrutado, que me ha gustado, ya que lo he tomado desde un punto personal. Me gusta el poder enseñaros un poquito más de mí, de mis aficiones, y me ha parecido guay, me ha parecido una oportunidad el poder juntar tanto lo que serían las cosas que me apasionan, que son lo que sería la fotografía, los festivales, la música electrónica y Tomorrowland. Entonces, bueno, ahora os voy a poner lo que sería el audiovisual.
me into this endless labyrinth of books. Where am I? Why am I here? Is this for real? Discover all their stories. And be ready to find your new destiny. Let these stories inspire you, challenge you, move you, change your mind, expand your reality. We have been waiting for you. Y bueno, este sería mi proyecto. Cualquier pregunta que queráis hacerme.
Bueno, pues buenos días, mi nombre es Noa Nicolás y hoy os voy a presentar un poco cuál ha sido mi proceso creativo a la hora de realizar este proyecto de fin de grado. Lo primero que os voy a mostrar es el vídeo para que os vayáis haciendo una idea de qué es lo que va a haber después, ¿no? Y ver si luego acertáis o no con aquello que voy a mostrar. También decir que la música que hay de fondo la he compuesto yo, bueno, son susurros y después pasa un poco a una parte instrumental que aunque no he podido añadir entera porque era bastante más larga de lo que podía meter, pues bueno, está todo incluido dentro del trabajo. It doesn't matter how much time passes, because I will always be me, constantly changing, constantly learning. My feet have grown, my teeth are no more yellow, my arms more floppy, and my apex deepest and darkest. Even though it is only a consequence of time, unfair, unavoidable, beautiful in its own way. With every special day, with every tear shed, and with every heartfelt love, a new petal is born inside of me, a new part that I will remember until the end of my days. Se ha escuchado un poco petado, ya lo siento. Y bueno, ya vamos a pasar a la presentación. Voy a hablar directamente de los referentes para quitárnoslos un poco de encima. He utilizado varios, por ejemplo, en cuanto a cuestiones de referentes literarios, quería mencionar a Alejandra G. Remón, a Elena Codes y al libro de cartas como películas, pues que son proyectos que utilizan este lado de escritura o de literatura para acompañar imágenes o viceversa. Y en el caso de cartas como películas he utilizado el mismo formato, ya que me resultaba muy interesante a modo de diario, que es un 17 por 24. Luego, en cuanto a referentes narrativos, os nombro a Lourdes R. Basolí, a Irene Cruz, a Rafael Navarro, sobre todo por sus dípticos, y a Maider Cuadra, y estos han sido más bien una inspiración para no ser tan obvia en lo que vaya a mostrar y mirar un poco en lo que está fuera de imagen, en lo que no. En el caso de Rafael Navarro ha sido un referente muy importante para una imagen, bueno, que es un díptico, para ser un poco más conceptual y no tan obvia con lo que muestro, y en general pues, que las imágenes cuenten una historia, no sean tan superficiales. En cuanto a referentes estéticos, nombro a Juan Manuel Castro Prieto, a Oliviero Toscani, a Heidi Lender y la película de Nowhere, y aquí sí que es cierto que, por ejemplo, en los dos de abajo la estética es muy parecida en cuanto que utilizo tipografía a veces encima de las imágenes o cosas de este estilo. Luego, por ejemplo, con Oliviero Toscani no se parte tanto explícitamente a su obra, sino que juego más con el concepto de lo claro y lo oscuro, el lado bueno y el lado malo. Y ya pasando a qué es NOA, lo digo bastante bien aquí también en el panel. NOA es un proyecto fotográfico personal donde muestro mi persona, mis vivencias, mis inquietudes, mis pensamientos, mis logros, mis pérdidas, y en concreto NOA es un diario que habla de mí. En él muestro tres etapas de mi vida, que son la infancia, la adolescencia y la madurez, y bueno, luego os iré mostrando un poquito más de estas tres. Una vez ya tuve clara cuál iba a ser la idea principal, lo primero que hice fue bocetar aquellas imágenes que tenía en mente, apuntar varias ideas, y este ha sido un proceso que en mi caso ha sido muy largo, y si bien es cierto que es muy satisfactorio ver cómo al final la idea que tienes en la mente la puedes llegar a transformar en algo real, y eso es algo súper placentero, también me he sentido bastante frustrada a la hora de no ser capaz de meter todo lo que tenía aquí dentro, porque en la vida de una persona pasan muchísimas cosas, y he tenido pues, que ser muy selectiva en cuanto a lo que mostraba y en el cómo lo mostraba.
Vale, 3 pétalos, una flor. Este va a ser un diario donde he querido meter lo más significativo para mí. Por ejemplo, hago referencia a todas las artes que me gustan, la fotografía obviamente, también he metido la ilustración, también he metido la escritura porque he escrito manualmente en el diario. También quería que estuviera dentro las flores. Y haciendo un pequeño estudio y comparativa, al final decidí que la flor que me iba a simbolizar iba a ser la flor de loto, que aparte de ser la que tengo aquí tatuada, y eso ya dice mucho de que es algo mío, me gusta mucho cómo su significado a través de las diferentes culturas, ya que es una flor que resurge del profundo mar y pase lo que pase, siempre acaba igual de hermosa. Y me gusta esa analogía de que pase lo que pase en mi vida y después de todos los problemas que haya habido, pues sigo manteniendo esa pureza en el corazón y en la mente, que es algo con lo que, pues bueno, yo creo que soy muy así. Entonces, una vez tuve clara que sí iba a ser la flor, me puse a hacer diferentes propuestas para estas diferentes portadas que iban a diferenciar cada etapa, y al principio probé con propuestas a color, mostrando solamente un pétalo, mostrando en sí la flor entera, y finalmente decidí dejarlo en este estilo un poco más minimalista porque aparte de que todo el diario tiene fotografías en color y quería dar un respiro visual al lector o al espectador, me parecía que estaba más acorde al resto de la estética, ya que he utilizado un pincel con una textura de lápiz para simular que fuera un diario manual, y al final decidí utilizar pétalos que se fueran mostrando a lo largo del diario y que finalmente conformaran la flor completa, que es Noa. Rápidamente en la cubierta y contracubierta de este diario, en un principio la idea inicial era utilizar la fotografía que he usado para el panel, pero después, cuando terminé de maquetar todo el diario y de ver qué tan homogéneo era todo, me di cuenta de que aunque no es una fotografía en blanco y negro, sí, al ser monocromática no terminaba de encajar con el resto de la estética. Entonces dije, ¿por qué no haces una representación de esa misma fotografía? Al menos para el diario. Obviamente en el trabajo esta foto está incluida. Y pues lo dicho, hice una ilustración en base a ella y utilicé los 3 colores que se van a ver a lo largo del diario, que son, en el caso de la infancia, los tonos cálidos naranjas, que representan la alegría de un niño; en la adolescencia, los tonos fríos verdes, que en este caso yo lo represento como si fuera algo más tóxico, la toxicidad; y luego, por último, a la madurez, con tonos fríos más azules, y pasan de un azul oscuro, que representa el oleaje y las tormentas, a un azul más claro, que hace alusión al cielo y a la tranquilidad y estabilidad. Así que, dicho todo esto, voy a pasar directamente a enseñaros el diario. Vale. Empezaríamos con la introducción. Y aquí lo que hago es he hecho una hoja de contactos donde muestro los diferentes rincones de ese que fue mi primer hogar, donde pasé toda mi infancia. No os voy a leer los textos porque es mucho, pero si alguno después tiene curiosidad por ver el trabajo, yo encantadísima se lo paso. Y bueno, pues aquí hablo en conclusión un poco de las anécdotas que guardo de ese lugar, de cómo recuerdo cada rincón de esa casa, y de cómo, aunque en general no fue un ambiente muy positivo porque pasé por diferentes dificultades en él, pues siempre he sido una niña muy feliz en él, y bueno, siempre voy a recordar ese lugar con muchísimo cariño, y siempre siempre he sentido que mi alma va a permanecer en él. En la siguiente foto es una página que va dedicada a mi madre, y es una fotografía que me gusta mucho en cuanto a recorrido visual compositivo, porque empezamos por las pegatinas en el lado derecho que representan pues que esa era mi habitación, y pues como una niña cualquiera pega 1000 cosas donde pueda. Después bajamos a las flores que representan ese paso del tiempo al ser flores ya secas, y finalmente terminamos en un marco con un dibujo que le hice a mi madre cuando era pequeña, y es que esa habitación era mía pero luego pasó a ser suya, y bueno, pues diferentes cosas, yo acababa durmiendo mucho con mi madre, entonces ese siempre ha sido mi lugar, por más que ya dejara de ser mi habitación. Pasando de mi madre, aquí hablo de mi padre. Yo no tuve una figura paterna muy presente, entonces he querido jugar con la silueta de estas fotografías donde salía Aitor, que es mi padre, y vaciarlas para comentar esta situación. También el hecho de comentar, por ejemplo, cómo puedo echar de menos a alguien que no ha existido, no me refiero a que Aitor no existiera, sino a que mi figura paterna no existía para mí. Y cómo pues la inocencia de un niño siempre es como, y aún así siempre te espere, ¿no? Siempre tienes la esperanza de que llegue esa persona.
Después muestro desde esta primera casa, a través de la mirilla, la casa de los vecinos, los cuales cuidaban mucho de mí cuando yo era pequeña. Y es que, como os acabo de comentar, mi padre no estaba, mi madre trabajaba mucho porque teníamos, en cuanto a temas económicos, algunos problemas. Entonces se hacía cargo de mí pues los vecinos, los amigos, familiares. Entonces, como una niña, yo siempre me preguntaba cuál es realmente mi hogar. No lo tengo claro, es este en el que vivo, es el de enfrente. Entonces he querido representarlo con estos rayones, estos pensamientos, dibujos muy infantiles. Y por último, me ha parecido una buena idea finalizar esta etapa con un tema un poco delicado, que es la violación de parte de un familiar. Entonces, bueno, no quería ser tan explícita con un tema tan delicado, y pensé que hacer un díptico que mostrase este suceso iba a funcionar mucho mejor. He utilizado la muñeca que era mía cuando era pequeña, está posada sobre la cama que era la mía, con las sábanas con las que yo me arropaba, en la habitación en la que yo estaba, entonces era como perfecto. Y pues la he acompañado con este pequeño texto que dice que de un momento a otro mi inocencia fue arrebatada. Y bueno, yo considero que cuando la inocencia de un niño se arrebata es cuando termina esa parte de infantilidad, ¿no? Entonces aquí paso directamente al interludio y lo marco como inicio con la pérdida de mi padre, donde he querido mostrarlo con un flashazo directo, ya que no murió por causas naturales, fue por asesinato. Entonces me parecía una buena manera de representar ese momento tan inesperado y tan rápido. Y bueno, pues lo muestro con su mano con una silueta de sombra, haciendo pues esa alusión a que su espíritu ya no está aquí, y me parecía muy importante que aparecieran las pulseras en mi mano porque son representantes de él me las dio en vida. Entonces, dentro de lo que cabe en todo el diario, aunque va acompañado la mayoría de páginas por texto, sí he querido que se entendiesen las imágenes de por sí solas también. Entonces, eso, y lo he hecho sobre un fondo, un material que es frío, para simbolizar pues todo eso, ¿no? Luego aquí iba teniendo unos 13 años así y tenía que pensar qué quería hacer con mi vida, a qué me quería dedicar, y lo represento pues yo dibujándome a mí misma flores que simbolizan el futuro, y bueno, tenía que decidir qué quería hacer, si continuar dibujando, si tirarme por el lado de la escritura, si por la psicología. Y bueno, aquí cuento un poco este texto que habla pues eso, de yo intentando descubrir quién soy. Después, justo por estas fechas, yo ya quería salir del nido, echar a volar, y justo estaba muy presente aún lo de mi padre. Entonces mi familia lo interpretaba como que yo intentaba huir de esa situación, no le entendía y me llegaba a sentir muy juzgada o muy presionada. No sé, pasé de ser la niña perfecta a ser un quiero y no puedo. Entonces para mí esta imagen, que sin duda es la más tétrica de todo el diario, representa ese miedo que de la nada estaba sintiendo de alguien que me había querido tanto, ¿no? Y aquí muestro también una parte muy fundamental donde terminé mi primera relación. Y bueno, esta técnica la que utilicé fue la del collage. Saqué la fotografía, la imprimí, la doblé, la pegué, la recorté, luego recorté más o menos la silueta con las manos para que fuera un toque más personal y manual. Por último la escaneé y ya realicé el collage en Photoshop. Y debido a esta ruptura y a varios temas más y dudas, y seguramente también varios traumas de ese pasado, llegué a entrar en una época un poco oscura en mi vida, donde no sabía quién era, no estaba a gusto con mi persona, me veía a los ojos, me veía al espejo y no me veía a mí misma. Entonces, para esta fotografía utilicé un espejo roto que tengo en casa, no es un fotomontaje, tenía literalmente un espejo, y me he querido, bueno, lo quise representar con esa forma de vulnerabilidad, yo al estar desnuda, con ese gesto de miedo, tapándome los ojos, que siempre dicen que es el espejo y el reflejo del alma. Y por último, en la etapa de solo, ya después de buscar ayuda, de empezar a ir al psicólogo, de empezar a leer mucho, a escribir mucho, pues parece que veo un poco la luz al final del túnel, que es algo que he querido representar ahí al final. Y bueno, este es el piso donde actualmente resido, pero que dentro de poco tiempo voy a dejar. Y para mí las puertas abiertas también representan la despedida a mis compañeros de ese lugar, y cómo las tonalidades azules de la imagen simbolizan el cómo yo me he sentido tan ahogada y atrapada en el profundo mar de mis emociones. Entonces, después de eso, he conseguido salir de ese mar, mirar hacia arriba, mirar al cielo. Esta es la primera vez que se ve en una imagen en el diario mi cara al descubierto, con un gesto al completo. Y
pues bueno, hablo de cómo, lo dicho, ya me atrevo, ya me siento más a gusto con quién soy, con hacia dónde quiero ir, y por fin salgo un poco de ese lugar donde estaba atrapada. Y la última imagen es justo lo que estaba mirando, que es el cielo. Esta fotografía la edité con la intención de que pareciera el cielo y al mismo tiempo el mar, con el oleaje por esta zona inferior de la imagen. Y el texto que aquí pongo es el más importante de todo es como la conclusión de todo el diario, donde pues hablo un poco de cuál ha sido todo, ¿no? Y de a dónde quiero ir, que es lo más importante. Entonces, bueno, de hecho, la primera parte es lo que susurro en el vídeo que habéis visto, y la segunda parte sería la melódica. Y bueno, una vez finaliza ya el diario, pues se completan los 3 pétalos y acaba conformando esta flor que es Noa. Esta es la contraportada. Y por último, en cuanto a la maqueta de exposición, había pensado en utilizar un local que fuera con un tipo S, en el que los pasillos se fueran ensanchando a medida que tú avanzas, ya que mi mundo se ha ido haciendo más grande a medida que he ido creciendo. Estas son las ideas de donde tendría pensado colocar las imágenes, y van a ser, o sea, las voy a colocar de manera cronológica, y la idea es pues que toda la estética del lugar también la acompañe. Había pensado en utilizar una estética de madera, como muy rústica, muy personal, como si fuera una casa, y hacer algún pequeño guiño a aquello que cuento en las historias. Por ejemplo, en la hoja de contactos, en el texto, hablo de una anécdota muy curiosa, que es que yo cuando vivía en esa casa había muchísimas hormigas, y cuando yo gateaba me ponía guantes para no ensuciarme cuando las mataba. Entonces, pues me ha parecido un gesto curioso poder, por ejemplo, pintar hormiguitas en el suelo de madera. O cuando hablo de mi padre, dejar un montoncito de ropa que sigo guardando a día de mi padre, y pues como eso representa su persona, y jugar un poco con este tipo de detalles. La fotografía final, o la que más grande se vería, es la del cielo, que sería más en un formato mural, y pues ya a partir de ahí pues saldrías de la exposición. Y esta sería mi presentación. Muchas gracias. La música, aparte de estar en la composición que he creado, también está en los títulos de cada fase. Ahora os explico más o menos lo que significan rápidamente. A ver dónde están. Vale, aquí. Bueno, no sé si aquí alguien es músico o no, pero hace referencia a las partes de la composición musical. La introducción es pues el inicio de una canción, el interludio es el puente o la parte intermedia de la obra, y el solo hace alusión a la parte instrumental donde se va completamente la voz, y pues hace una clara referencia a que es la etapa donde yo paso a estar sola por completo de nuevo y empezar como desde cero. Ya está, era solo eso. Ahora sí, ya está. Si hay alguna duda, lo dicho, si alguien quiere leerlo, me encantaría de hecho que lo pudierais leer, así que yo no tengo ningún problema en pasároslo. ¿Alguna pregunta?